Mientras el coronavirus se extiende por el mundo, los gobiernos han tenido que tomar medidas como el distanciamiento social para interrumpir físicamente el contagio. Y como consecuencia de este impacto se han estancado las economías y nos encontramos en camino a una nueva crisis económica a nivel mundial. El contagio económico ahora mismo se está extendiendo tan rápido como la enfermedad misma. En el vídeo de hoy vamos a ver a través de distintos gráficos el gran impacto que ha causado el coronavirus en la economía mundial. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. La pandemia del COVID-19 superó el pasado viernes los 600.000 infectados y más de 27.000 fallecimientos en el mundo, al mismo tiempo que ha asestado un duro golpe a la economía mundial. Dentro de todos los daños colaterales provocados por el coronavirus, estos son los 5 mayores impactos que ha tenido en la economía. Uno de los mayores impactos que ha causado la pandemia es la caída de los mercados a nivel mundial. La bolsa de Londres, Wall Street, el Nikkei en Japón, como muchas otras bolsas mundiales, han sufrido grandes caídas desde que comenzó el brote en China a finales de diciembre, destacando entre otros los acontecimientos sucedidos el pasado 9 de marzo en el ya bautizado como Black Monday. Cuando los mercados bursátiles mundiales sufrieron la mayor caída desde 2018 durante la Gran Recesión. Y todo ello debido a la combinación entre el brote del COVID-19 y la guerra de precios de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. Y estos grandes cambios que han sufrido los mercados bursátiles durante el último mes han afectado a las inversiones, plan de pensiones y cuentas de ahorro de millones de personas. Y esto nos lleva al siguiente punto, ya que como consecuencia de estas caídas, los bancos centrales de muchos países han tomado la decisión de reducir las tasas de interés, entre ellos la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Canadá o Inglaterra. Y todo esto debería abaratar el dinero, facilitar el crédito y fomentar el consumo para así poder impulsar la economía. Pero sin embargo, desafortunadamente la realidad es otra, ya que a estas alturas la pandemia ha golpeado tanto a la oferta de bienes y servicios como a la demanda, por lo que estas medidas no están teniendo el impacto que habían pensado en un primer momento. El crecimiento de la economía significa más riqueza, creación de nuevos puestos de trabajo, y todo esto se mide a través del PIB, que es el valor de los bienes y servicios producidos en una economía. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2020 el crecimiento de la economía mundial se podría estancar. Incluso debido al brote del coronavirus, podríamos volver a niveles de crecimiento que no teníamos desde el año 2009. Y es que varios expertos ya han pronosticado un crecimiento por debajo del 2,4% en 2020, puntualizando que en el caso de que el brote se alargara en el tiempo y fuera muy intenso, este crecimiento se podría reducir incluso a la mitad, alrededor del 1,5%. Este estancamiento en la economía está causado principalmente por la pausa y el cierre de muchos negocios como consecuencia de una cuarentena prolongada y el distanciamiento social. Y hablando del cierre y pausa de muchos negocios, dentro de las industrias más afectadas se encuentran las aerolíneas. Como habrás escuchado durante las últimas semanas en las noticias, las compañías aéreas se han visto obligadas a recortar y cancelar la mayoría de sus vuelos debido al cierre de fronteras, ya que los gobiernos de más de 100 países han introducido restricciones y limitado el viaje como medida para contener el virus. La Unión Europea, por ejemplo, prohibió el ingreso a viajeros que se encuentren fuera de la Unión durante 30 días. Y el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos impuso restricciones estrictas al tráfico aéreo en vuelos desde y hacia Europa. Y además acordó cierres parciales de fronteras con Canadá y México. Y mencionando un artículo de CNN Business, si esta situación se prolongase hasta finales de mayo, muchas de las mayores aerolíneas del mundo podrían entrar en bancarrota. También hay que destacar que entre el miedo al virus y las recomendaciones del gobierno por no salir de casa están teniendo un impacto devastador en hoteles, restaurantes y venta al por menor. En tiempos de crisis, los inversores normalmente se decantan por inversiones más seguras, como puede ser por ejemplo el caso del oro y la plata, que tradicionalmente se les ha considerado un refugio seguro para invertir en tiempos de incertidumbre. Y como puedes observar en la siguiente gráfica, durante los meses de enero y febrero, el precio del oro aumentó. Sin embargo, esto cambió en el mes de marzo, ya que debido al miedo de que se produzca una recesión mundial de manera inminente, ha provocado incluso la caída en el precio del oro. Incluso el petróleo tampoco está pasando por su mejor momento, su precio ha caído a mínimos desde junio de 2001.
El precio del crudo ya se había visto afectado por una disputa entre Arabia Saudita y Rusia, pero la pandemia del coronavirus ha hecho que bajen aún más los precios, ya que los inversores temen que la propagación mundial del virus afecte aún más a la economía y a la demanda del petróleo. Se avecinan tiempos difíciles en cuanto a la economía y las finanzas se refieren. Por eso recuerda que es muy importante mantener una actitud positiva y sobre todo tener mucha paciencia. Y sobre todo, como ya mencioné en mi último vídeo, prepárate con antelación para administrar tus finanzas personales en estos momentos tan difíciles. Y recuerda, como siempre, compartir este vídeo con al menos un amigo y apretar el botón me gusta para que pueda llegar a más personas. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta el final. Save to invest and have healthy pockets.